Este foro, que tiene una enorme, en mi opinión, trascendencia, no solo desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista ético y desde el punto de vista político, es la clave de un gobierno. La austeridad, como os decía, en mi opinión, no tiene precio. Y no tiene precio porque si no hay austeridad, al final todos acabamos pagando esa ausencia de austeridad. La ausencia de austeridad la ha pagado España. Y la ha pagado España llegando 3 años a la mayor crisis económica de nuestra democracia. Llegando 3 años tarde, con retraso. La hemos pagado y la estamos pagando y la estamos sufriendo. Y la ausencia de austeridad se ha pagado también con el despilfarro de unos recursos que hoy podrían estar perfectamente utilizados para la recuperación económica y para la recuperación de nuestro bienestar. Por eso yo no vengo aquí a deciros que en Galicia no hay problemas. Claro que hay problemas, muchos problemas. ¿Cómo no va a haber problemas en Galicia si somos el 6% de la población del país con más paro de la Unión Europea? ¿Cómo no va a haber problemas en Galicia si hacemos unos trajes estupendos, pero no hay un solo español que quiera cambiar de traje, ni de abrigo, ni de gabardina en los últimos años? ¿Cómo no va a haber problemas si tenemos uno de los mejores pescados y mariscos del mundo y Mercamadrid ha disminuido el 30% el consumo de pescado fresco? ¿Cómo no va a haber problema si tenemos piedra y pizarra y no hay una sola obra en nuestro país? Por lo tanto, claro que hay problemas, pero también sí os puedo asegurar que hemos hecho todo lo que estaba en nuestra mano. Desde el primer momento que obtuvimos en marzo del año 9 la confianza de los ciudadanos, para que al menos el Gobierno dejase de ser un problema para los ciudadanos. Y las 4 conductas políticas en las que hemos trabajado en estos 3 años ya de legislatura son, primero, la austeridad. Segundo, decir la verdad. Tercero, gestionar la realidad. Y cuarto, preocupándonos de que en ningún caso quien venga después se encuentre una Galicia peor de la que nos encontramos cuando obtuvimos la confianza de los ciudadanos. Para que un gobierno pueda resolver problemas, tiene que empezar por dejar de ser un problema en sí mismo. Para que un gobierno aporte soluciones, tiene que ser la solución y no formar parte del problema. Decía, estas 4 medidas que voy a desarrollar, las medidas de austeridad. En mi opinión, los gobiernos tienen que gastar menos en sí mismos y gastar más en los ciudadanos. Esa austeridad, la verdad es que esta austeridad que nos critica el Partido Socialista Obrero Español, yo entiendo esa crítica, es coherente, nunca la ha practicado. Como no ha practicado la austeridad, no sabe bien lo que es y, por lo tanto, critica a los demás por practicar una austeridad que el Gobierno socialista no ha practicado. Y les puedo asegurar que con la austeridad se puede funcionar. Galicia hoy funciona con un 40% menos de consejerías. Galicia hoy funciona con un 50% menos de altos cargos. Galicia hoy funciona con un 90% menos de coches oficiales. Y es que el coche oficial solo puede tener el presidente, los miembros del Gobierno y 5 delegados territoriales. Nada más. Y Galicia hoy funciona con 5 delegaciones territoriales. Antes teníamos 55 y ahora tenemos 5 y funciona. Y Galicia funciona gastando un 40% menos en personal de confianza y en personal de gabinete. Y Galicia hoy funciona gastando un 30% menos en teléfonos, en protocolos y en publicidad y en gastos de representación. Y Galicia hoy funciona teniendo que pedir a todos los altos cargos que ha habido en la comunidad autónoma en los últimos 30 años que en plena crisis económica no pueden percibir el plus de altos cargos y no lo percibirán a partir del 1 de marzo de este año 2012. Por lo tanto, claro que funciona. Galicia funciona sin todo esto. Y funciona, creo que mandando un mensaje a la sociedad. Y yo estoy convencido que los andaluces podrán comprobar en 30 días cómo el Gobierno del Partido Popular en Andalucía pondrá a funcionar a Andalucía haciendo más cosas en 30 días por la austeridad del Gobierno
que lo que se ha hecho en 30 años desde el Gobierno socialista. Amigos, primero la austeridad, pero después decir la verdad. Y es que cuando un paciente acude a una consulta, si el médico no le dice la verdad, nunca va a poder solucionar su enfermedad. Decir la verdad. ¿Y por qué? Porque ha vivido España sin querer aceptar su enfermedad, la enfermedad de su economía. Primero se negó, después se ocultó, después se intentó tapar con gastos que no podíamos afrontar y después no le hicimos frente a todo lo que hemos negado, ocultado y tapado. En mi opinión, las 4 leyes más importantes de un gobierno en una legislatura son las leyes de presupuestos que presenta cada año al Parlamento. Y en mi opinión también, en la última legislatura socialista en España, esas 4 leyes fueron 4 ejemplos de irresponsabilidad. Irresponsable porque vaciamos la despensa en la primera ley de presupuestos. La despensa que dejamos, el dinero que dejamos en las pensiones, el superávit de las cuentas públicas, el déficit cero de nuestras cuentas públicas, lo vaciamos en la primera ley de presupuestos. En la segunda volvió a ser responsable porque se gastó como si los tiempos fuesen buenos y además se gastó sin criterio. Y en mi opinión volvió a ser irresponsable por tercera vez porque se negó la realidad, se hicieron previsiones irreales en el crecimiento de los años 9, 8, 10, 11 y 12. Y en cuarto lugar, la cuarta ley volvió a ser irresponsable porque se presupuestaron ingresos ficticios que no se recaudan. Y cuando un gasto no tiene un ingreso que lo soporte, automáticamente entramos en suspensión de pagos. Queridos amigos, no solamente se gastó más, sino que es que se gastó mal. Y eso es uno de los problemas con los que trabajamos en los últimos años. Por lo tanto, amigos, no se dijo la verdad. No se dijo la verdad a la gente. No se dijo la verdad en los discursos, no se dijo la verdad en las promesas, no se dijo la verdad en los gastos inafrontables y no se dijo la verdad con los presupuestos. Y el primer deber de un gobierno es decir la verdad. Y el primer deber de un presidente es decirle la verdad a los ciudadanos. Y también digo que el primer derecho de los ciudadanos es conocer la verdad. Y por lo tanto, el compromiso de Javier Arenas, que hoy ha ratificado esta mañana, de decirle la verdad en el déficit público, de decirle la verdad a los proveedores, de concretar un sistema de pagos para que los proveedores no financien la incapacidad de los políticos, de decirle la verdad para que no sean las familias y las empresas las que sustenten artificialmente una administración pública irresponsable, me parece que también vuelve a ser no solamente un compromiso político, sino también un compromiso ético. El tercer planteamiento que yo os traigo para reflexionar es gestionar la realidad. No podemos gastar más de lo que tenemos, se lo hemos oído a Javier. No podemos gastar más de lo que tenemos y no debemos gastar más de lo que podemos pagar. Y hoy España, además del extremo problema del paro, tiene un grave problema, que es su déficit público. Es una España que ha asustado a Europa y por eso ahora Europa tutela diariamente las decisiones económicas de los gobiernos de España. Quiero decirles que España ha sido un problema para Europa y yo he pretendido que Galicia no fuese un problema para España. Que no fuese un problema desde el punto de vista del déficit público, de las cuentas públicas, del equilibrio presupuestario. Y eso solo se puede hacer con la austeridad, con decir la verdad, con planificar lo que vamos a hacer y con la eficiencia y con el rigor en cada euro que invertamos. Amigos, se ha confundido gobernar con gastar. Y gobernar no es gastar. Gobernar es administrar. Hoy Galicia tiene el mismo presupuesto que tenía en el año 2006. Y estamos gestionando más servicios públicos, más hospitales, más centros de salud, más centros de día, más residencias de tercera edad, más guarderías, más
ahora, en plena crisis económica, que las que se gestionaban en pleno bienestar económico. Por eso, amigos, no es verdad que cumplir los criterios de déficit público conlleve una disminución del estado del bienestar. No es verdad. Cumplir los criterios de déficit público es la garantía del mañana y es la garantía de la viabilidad del sistema sanitario y de la viabilidad del sistema social y de la viabilidad de las pensiones y de la viabilidad de la educación y de la viabilidad de las universidades. En plena crisis y con menos recursos, en estos 3 años de Gobierno, hemos hecho más plazas de residencias de tercera edad para mayores que en los 4 años de bonanza anteriores. En plena crisis y en estos 3 años hemos puesto a disposición más plazas para las familias que puedan dejar a sus hijos en las escuelas infantiles que en plena bonanza económica. Durante estos 3 años hay más profesores por alumno en Galicia que en la media de España. Y durante estos 3 años hemos puesto más ordenadores y más conocimiento de inglés en la escuela pública que en los mejores años de bonanza económica. Y durante 3 años hemos atendido el triple de dependientes que en plena bonanza económica. Y por eso, queridos amigos, en estos 3 años, gestionando con rigor, hemos atendido a más pacientes y hemos hecho más intervenciones quirúrgicas en jornada de mañana, 19.000 intervenciones quirúrgicas más en jornada de mañana que en el mejor año del Gobierno socialista y nacionalista en la anterior legislatura. Y en plena crisis económica estamos construyendo 4 nuevos hospitales. Por lo tanto, cuando se oye por ahí decir que lo que estamos es recortando la sanidad, es falso. Lo que estamos es distinguiendo y lo que estamos es rentabilizando los quirófanos y rentabilizando toda la capacidad que tienen instalada los hospitales, organizándonos mejor, priorizando mejor las patologías. No es lo mismo que espere una persona para una intervención de catarata a que espere una persona para un cáncer de mama. No es lo mismo, ni cuesta lo mismo una operación de juanetes que una prótesis de cadera. Y cuando alguien quiere tomarse a broma las listas de espera, pues lo que habla es de número. Pero cuando alguien quiere tomarse de verdad las listas de espera, lo que habla es de personas. Y una prótesis de cadera vale 6.000 euros. Y unas prótesis intraoculares valen 100 euros. Yo ya comprendo que es lo mismo uno en lista de espera, pero no es lo mismo. No es lo mismo una patología invalidante que algo que puede esperar. Por eso vuelvo a reiterar, gestionar es priorizar. Priorizar es decidir y decidir es gobernar. Y hoy estamos abocados a eso, a priorizar, a decidir y a gobernar. Y yo acabo. Amigos, hace 3 años yo recibí en Galicia un gobierno dividido. Un gobierno dividido entre el Partido Socialista Obrero Español y el Bloque Nacionalista Gallego. Un gobierno dividido más o menos como está dividido hoy el Partido Socialista en España, o como está dividido hoy el Partido Socialista en Andalucía, o como está dividido hoy el Partido Socialista en Sevilla. Y es evidente que la división en un partido es la incapacidad para gobernar, ya en época de bonanza, imaginaros en época de crisis. Recibí un gobierno con un agujero presupuestario de 1.200 millones de euros en el año 2009. Recibí un gobierno que dejaba a deber porque presupuestaba unos ingresos que no se producían 2.500 millones de euros. Recibí un gobierno con el doble de los altos cargos necesarios. Recibí un gobierno que decía que España jugaba en la Champions League y que Galicia jugaba en la Liga de las Estrellas. Recibí un gobierno en que en ningún momento se preocupó por asegurarse cómo iba a pagar lo que había gastado y cómo iba a sostener la política social con las deudas que había contraído. Ese es el gobierno que recibí después de algo más de 3 años de gestión socialista. Por lo tanto, querido Javier, yo no me quiero imaginar el gobierno que vas a recibir tú después de 30 años de gestión socialista. Pero, en fin, creo que se está demostrando que el país deja de importarle al Partido Socialista Obrero Español en el mismo día
en el mismo día en que el PSOE se está de paso. Vamos a estar un tiempo, desde luego 30 años imposible. Vamos a estar un tiempo y merece la pena desgastarse, sí. ¿Y qué es mejor? ¿Que se desgaste Andalucía o que se desgaste el gobierno de Javier Arenas? ¿Qué es mejor? ¿Que se hubiese desgastado España o que se hubiese desgastado el gobierno del señor Zapatero? Sin duda, es mucho mejor que se desgaste un gobierno que se desgaste un país. Y por eso, nunca podemos perder de vista que aquí se está para servir, no para servirse. Y que aquí se está para trabajar y no para que trabajen tus familiares, tus amigos o tus colegas. Y por eso las propuestas de regeneración que ayer Javier Arenas ha planteado a la sociedad andaluza es para leerlas, para reflexionarlas y para nada más y nada menos que servir de guía de lo que es un político que está en un momento de su vida, probablemente en el momento de mayor madurez política de su vida, después de ser el ministro del Empleo en España y después de ser vicepresidente del Gobierno de España, ha querido volver a Andalucía. Eso tiene una explicación. La explicación ya la dio Javier. Javier es de pueblo y yo también. Y al final nos gusta nuestro pueblo. Y al final nos tira nuestra gente. Y al final sabemos que el mejor servicio público que podemos hacer es en nuestra gente, en nuestros vecinos, en la gente que lo pasa mal, en la gente que tiene derecho también a tener una oportunidad. Amigos, todo esto nos ha llevado efectivamente a aprobar la primera ley de techo presupuestario de España. Antes de hablar de la reforma de la Constitución y antes de hablar de que era necesario y antes de hablar que la señora Merkel llamase a Zapatero y le dijese, oiga, pare ya, esto se acabó, antes de eso, en el mes de julio, Galicia aprobó una ley de techo de gasto, que tiene solo 2 artículos. Primero, antes de elaborar el presupuesto, traiga usted lo que va a gastar a la Cámara cada año y se lo aprobaremos, o no. Y si no se lo aprobamos, rectifíquelo. Y segundo, cuando vuelva otra vez el crecimiento económico y cuando el PIB supere el 2%, los ingresos excedentarios tendrá que dedicarlos usted a amortizar la deuda en la que incurrió durante la crisis. Comprendo que así es un poco más complicado gobernar. Es mucho más fácil gobernar gastando. Pero como sabemos que gobernar no es gastar, sino que es administrar, cuando tengamos dinero, ese dinero lo tenemos que dedicar a pagar la deuda en la que hemos incurrido durante la crisis económica. Queridos amigos, estoy convencido que cuanto más difícil es la situación, más apoyos tendrá el Partido Popular en Andalucía. Cuanto más se necesite un gobierno fiable, creíble y que otorgue confianza, más apoyo electoral tendrá Javier Arenas. Cuanto más elevado sea el nivel de exigencia de los ciudadanos y cuanto más los ciudadanos requieran políticos responsables, más posibilidades tendremos de gobernar en Andalucía. Y también estoy seguro, queridos amigos, que estos tiempos en política no son tiempos para lucirse, sino que son tiempos de lucidez. No son tiempos de políticos lucidos, sino de políticos lúcidos. Y estoy convencido que si hay un político que tiene lucidez, que sabe lo que quiere y que está haciendo la política donde quiere, renunciando a otros posibles destinos políticos más grandes, aparentemente, con mayores televisiones, aparentemente, y con mayor recorrido, aparentemente, digo que si hay un político hoy que es una garantía de seguridad, que es una garantía de lucidez, que no llega a la Junta a aprender y que es una garantía de formar equipos, ese es Javier Arenas. Y por eso hoy me siento muy orgulloso de poder decir lo que he dicho y me siento muy orgulloso de que me haya invitado el Partido Popular en Andalucía a hablar no solo de principios políticos ni de principios económicos, sino de principios éticos. Y en los principios éticos hoy, como siempre, son para un político la transparencia y la austeridad. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, señor presidente, por sus palabras, que no son objetivas, porque vienen guiadas por